Bienvenidos una vez más a tu programa Nuevas de Salvación del Ministerio Cristo Ahora Veo, dirigido y conducido por el evangelista Fran Segovia, desde España, Barcelona. Bendiciones tengan todos ustedes, amados, amadas, hermanos, hermanas en Cristo, amigos que nos ayudan, aleluya, que son fieles a la sintonía de Nuevas de Salvación. Dios les bendiga rica y poderosamente en el día de hoy. Reciban esta palabra de bendición para ustedes a través de todos los medios a los cuales ustedes sintonizan y nos escuchan. Aleluya, te invito a suscribirte a Nuevas de Salvación en YouTube. Síguenos. Puedes allí, aleluya, ver todas las enseñanzas de este programa que es de bendición. Aleluya, para que el pueblo de Dios sea edificado. Su nombre sea dada la gloria. Bendito sea Dios. Nosotros servimos a un Dios diligente. ¿Qué quiero decir? Que Dios es diligente para hacer el bien a quienes lo aman. Pero Dios, como veremos hoy en la oración de Daniel, Él es igualmente diligente para castigar a aquellos que se apartan de Dios, que viven en rebeldía y que fallan en comprometerse con su verdad y demostrar su verdad. Servimos a un Dios diligente. Si tú eres sabio, entonces querrás ser igualmente diligente en los asuntos de Dios, porque aquellos que lo son verán la fidelidad de Dios al derramar su promesa en la vida de aquellos que así actúan. Y entienden que hay promesas que son una bendición. Pero como vimos la semana pasada, Dios permitió con la misma fidelidad un acontecimiento maligno. ¿Qué significa esto? Maligno significa que no es su voluntad. El hecho de que Israel cayera en el exilio y todo el sufrimiento que enfrentó no era lo que Dios quería. Dios quería premiarlo por ser fieles, pero cuando vivimos de una manera infiel, desobediente a la verdad, Dios derramará su juicio. Entonces es realmente nuestra decisión qué tipo de gente vamos a ser, sabiendo que tenemos un Dios diligente. Tomen su Biblia y ábranla nuevamente en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Y este capítulo contiene, en mi opinión, una de las mejores oraciones que he leído, por lo menos en el Antiguo Testamento. Esta poderosa oración de Daniel prepara a la gente para la redención. Y cuando digo redención, lo enfoco de dos maneras. Una es la redención en un sentido físico. Podemos decir que redención es la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Podemos decir que redención también es la salida del pueblo de Israel de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Es el establecimiento del reino de Dios, cuando Dios regrese a su pueblo a la tierra prometida para la segunda venida del Mesías y el establecimiento de su reino. Daniel sabe el significado de esto y por tanto está enseñando al pueblo, o sea, a ti y a mí, a través de esta oración, sobre la redención. Daniel 9:14 dice lo siguiente. La palabra es lo siguiente, dice, por lo cual Yahweh ha incitado el mal trayéndolo sobre nosotros. Dice, el Señor fue diligente con respecto a la maldad. Él fue fiel para traer este juicio sobre Israel y traerlo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios. Dios, debido a que es justo, Él castiga lo malo y recompensa lo bueno. Él es diligente en ambos casos. Y esto es lo que Daniel está diciendo. Porque el Señor es justo, el Señor nuestro Dios es justo sobre todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos escuchado su voz. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás siendo sensible a la voz de Dios? ¿Lo estás escuchando? ¿Estás prestando atención a las Escrituras y a la revelación de la palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, a su iluminación del texto, cuando lo leemos y lo estudiamos, orando diligentemente para que Dios pueda ser nuestro Maestro? De eso es lo que Daniel estaba haciendo, pero la gente no escuchó la voz de Dios. Verso 16.
mi Señor, de acuerdo a toda tu justicia, dice, tu ira ha venido y tu furor sobre nuestra ciudad de Jerusalén y sobre tu santo monte, porque hemos pecado, y por la iniquidad de nuestros padres. Entonces dice, todo esto está ocurriendo, todo este juicio está sucediendo por causa de que hemos pecado. Nos enseña de que Dios, aleluya, de que Dios no ignora los pecados que tú y yo hacemos, aleluya. No. Verso 16. Mire, continuamos el verso 16 al final, dice lo siguiente. Y Jerusalén, o Jerusalén, tu pueblo, se ha convertido en desgracia para todos alrededor. Este pasaje es importante porque se supone que Israel mantenga un buen testimonio. Si lees en un momento el libro de Éxodo capítulo 13, verás que es un capítulo muy importante. El capítulo 12 es el Éxodo cuando abandonan Egipto y tienen la experiencia de la Pascua. Y cuando vemos que se menciona a Israel al final del capítulo 12 y en el capítulo 13, Israel es llamado una congregación de testigos. Nos habla de su testimonio. Pero aquí lo que dice al final de su verso 16, en vez de ser un testimonio de justicia, en vez de ser una descripción de la verdad de Dios, ¿qué pasa? Mira al final del verso 16, dice, y tu pueblo se ha convertido en una desgracia. En la palabra jerpá, en hebreo, una desgracia, una vergüenza, un oprobio para todos los que nos miran alrededor. Ellos no tenían un testimonio correcto, pero aquí hay un mensaje esperanzador. ¿Acaso Dios lo rechazó eternamente? No, su castigo fue temporal, por 70 años. ¿Por qué 70? 70 se relaciona con el número 7, que significa propósito, para producir un cambio de santidad entre el pueblo de Israel. Aleluya. El exilio estuvo limitado a 70 años. Avancemos al verso 17. Y ahora, oh Señor, escucha la oración de tu siervo. Entonces, escucha, Dios nuestro, la oración de tu siervo y su súplica. Ilumina, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario que se encuentra destruido, desolado, oh Yahweh, por amor del Señor. Insisto, cuando Daniel ora aquí, no busca decirle a Dios que existe otra razón por la que Dios escuche su oración, por lo que Él es. No, nosotros no tenemos mérito, no tenemos nada en nosotros que nos mueva a hacer esto. Daniel dijo una y otra vez, somos pecadores, somos desobedientes, no hemos sido fieles a ti, e Israel todavía sostenía esa conducta, esa condición. Pero Daniel sabe que Dios se moverá debido a su misericordia, debido a su amor y bondad, debido a que es un Dios perdonador. Él lo hará debido a quien Él es y no debido a quienes somos nosotros. Verso 18. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Ahora, literalmente, desolaciones en plural. Es una palabra que busca enfatizar de que Daniel dice, no tenemos nada que traer ante ti que tenga valor. No hay nada que podamos enseñarte que pueda causar que tú actúes en favor nuestro, oh Dios. No merecemos nada. Recuerden que Dios mantiene su pacto debido a que Él es un Dios de gracia, porque la misericordia y el perdón le pertenecen. Entonces Daniel está presentándose en oración a Dios, entendiendo que si las cosas van a cambiar, que si viene una renovación, que si Israel será traído a su tierra, todo esto vendría de Dios, gracias a quien Él es y no debido a lo que es el pueblo judío ni a la conducta de ningún ser humano. Es Dios. Él se lleva toda la gloria por las grandes cosas que Él hace. Verso 18 de nuevo. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones.
y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no hay en nosotros justicia alguna, porque nosotros arrojamos nuestras súplicas ante ti por tu abundante misericordias. Una y otra vez Daniel sigue insistiendo en que no es por nosotros, no tenemos nada que demostrar, solo se debe a quien Él es Dios. Y miramos nuestra situación actual, cuán lejos y tú nos has llamado. Renuévanos, permítenos ser transformados conforme a tu poder, a tu misericordia y a tu verdad, a tu gracia. Verso 19. Y Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, presta atención y no te tardes. Por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado en tu ciudad y en tu pueblo, o sobre tu pueblo. Aquí está el detalle. Cuando él dice tu ciudad y tu pueblo, que es llamado por tu nombre, ¿sabe a qué se refiere? ¿Qué nos recuerda esto? Se trata de la palabra de Dios, la palabra de pacto de Dios que causó que esto ocurriera. Daniel entiende que lo único que él tiene y lo que él puede elevar su petición a Dios es esta relación de pacto. Es por eso que dice tu pueblo, somos tu pueblo de pacto. Los demás pueblos no lo son, pero nosotros sí. Por lo tanto, debido a esa condición de pacto, podemos implorar a Dios por su misericordia, por su perdón, por su gracia, para poder ser renovados y por una oportunidad de servir a Dios una vez más. Déjame preguntarte, ¿crees que Daniel es sincero? Y por supuesto que es sincero. Él ha estado esperando 70 años por este momento. ¿Y qué está haciendo? Él es sabio porque él está orando para prepararse a sí mismo para lo que Dios está por hacer. Dios le dijo a Jeremías que cuando terminen estos 70 años, voy a reunir a la gente y traerlo de vuelta a la tierra. ¿Cumplió Dios con esto? Sí lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque el pueblo lo merecía? ¿Porque el pueblo hizo algo notable que obligó a Dios a librarnos? No. Él lo hizo, como dice esta oración, en repetidas ocasiones, por causa de tu nombre, oh Dios. Porque esta es tu ciudad, oh Dios. Porque este es tu pueblo, oh Dios. Te pregunto, ¿conoces alguna porción de las Escrituras donde Dios haya cambiado? Donde Él diga, ustedes no son mi pueblo. Podemos ir al libro de Oseas y Dios dice eso, pero solo por una temporada. La gente cita ese verso y se olvida de lo que Dios dice, porque más adelante dice, y a quienes son llamados pueblo que no me pertenece, Él afirma una vez más, ustedes sí son mi pueblo. Y a aquellos que se le dijo no recibirán misericordia, Él les dará misericordia. Entonces, Dios muestra su fidelidad debido a lo que Él es, quien es, para renovar su relación de pacto con el fin de producir el resultado de ese pacto que eventualmente es el reino de Dios. Avancemos ahora al verso 20. Mientras aún estaba yo hablando y orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel. Bien, esta profecía es sobre Israel. Es sobre Dios trayendo al pueblo judío de regreso a su tierra, con el fin de que las promesas proféticas de Dios puedan continuar. Estas promesas no son solo para los judíos, porque Israel fue creada para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Mire de nuevo el verso 20. Y mientras oraba, o aún estaba hablando y orando, y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios, con respecto al monte santo de mi Dios. Esto es importante, porque ¿a qué se refiere con el monte santo? Al monte del templo. Daniel tenía una carga porque el templo fuese reconstruido y la adoración se restaurara. Permítanme ahora tocar un asunto teológico por un momento. La Biblia habla, y déjenme darle la cita. Libro de Apocalipsis, capítulo 20.
hay otros lugares, pero aquí vemos una enseñanza clara, no es simbólica, no es algo alegórico, es un hecho. Vendrá un reino en el que el Mesías Yeshua gobernará por un periodo de tiempo, 1000 años, y durante ese reino habrá un templo. En estos 1000 años tendremos un templo donde la adoración se celebrará. Daniel, hace unos 2400 años atrás, o quizás 2500 años, él estaba esperando con gran expectación y gran deseo que el pueblo regresara a su tierra y el templo fuese reconstruido. Y si tú eres entendido proféticamente, tú también estarás esperando que el pueblo regrese a su tierra, y por cierto, ya está sucediendo. Ha venido ocurriendo desde hace 70 años exactamente. Y tú debes tener la expectativa de que un templo se va a construir en el monte del templo en Jerusalén. El mundo dirá, esto es una provocación demasiado grande contra los musulmanes. Esto no puede ocurrir desde una forma. Esto no ocurrirá. Eso dicen ellos. Pero les prometo que esto ocurrirá. Eso es solo cuestión de tiempo. Del mismo modo que Dios es fiel para traer a su pueblo de vuelta a la tierra, Él construirá un tercer templo. ¿Y sabes quién querrá que se construya ese tercer templo? El anticristo. Cuando yo hablo del templo milenial, y por cierto, no habla ningún templo en la Nueva Jerusalén, eso es uno de los parámetros que nos demuestran cuán equivocados estamos o están lo que enseña la gran teología reformada, que combinan los textos milenial con los textos de la Nueva Jerusalén y lo unen en una sola cosa. Eso es bíblicamente imposible. Hay muchas diferencias entre el reino milenial y la Nueva Jerusalén. En el reino milenial habrá un templo, no el templo del anticristo donde él entrará, sino un templo del Mesías, de donde él gobernará durante 1000 años. Gobernará con vara de hierro y conforme a la verdad de Dios, porque dice, Kimexión, aleluya, porque desde Sión saldrá la Torá. Y la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces, ¿qué mención de Torá nos promete que en el reino milenial, que tendremos un reino basado en la Torá, basado en la palabra de Dios? Pero la Nueva Jerusalén, ¿en qué estará basada? En el poder de la transformación de la presencia de Dios entre su pueblo. Y déjame decirte que podemos empezar a experimentar eso ahora por medio del Espíritu Santo. Podemos experimentar una transformación espiritual en la cual la justicia, la gloria, el carácter de Dios se han visto en nosotros, porque no caminamos en la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y demostramos esta misma justicia de la Torá. Bien, volvamos al texto. Noten lo que dice. Estaba aún orando, Daniel 9:20, y orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios con respecto al santo monte de mi Dios. Aún hablaba en oración, y el varón Gabriel, el mismo ángel, el varón es llamado, este término Ish se refiere a un ángel, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien vi en la visión al principio, estaba volando y me tocó a la hora de la ofrenda vespertina, o sea, del sacrificio de la tarde. ¿Por qué esto es importante? Sabemos que Daniel, y lo vimos antes en el capítulo 6, Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día. Aleluya. En la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, es a la hora del servicio de la oración de la tarde, cuando la ofrenda se presentaba ante Dios, y noten lo que dice el texto, miren, de nuevo el verso 21. Aún hablaba en oración, cuando el ángel Gabriel, este varón, a quien vi primero en la visión, voló velozmente y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22.
y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para hacerte sabio y entendido. Entonces noten algo, la oración usó que Daniel tuviera un encuentro angelical, porque estaba orando por las cosas de Dios, por la voluntad de Dios, porque lo que Dios dijo se cumpliera. Él estaba orando en el Espíritu. ¿Y qué pasó? Él recibió revelación. Dios le dio visión. Y este principio no solamente es para Daniel, es para todo el pueblo de hoy en día. Cuando oras, deseando lo que la profecía de Dios revela, cuando quieres un cumplimiento profético de su palabra, encontrarás que tu condición espiritual cambia. Así que una vez más, dice Daniel, ahora he salido para hacerte sabio y entendido. Verso 23. La oración de tu súplica salió, la palabra que he venido a declararte es que tú, Hamudok Atá, he venido a declararte que tú eres deseado. La palabra aquí para deseados en plural. Así que implica que Daniel es grandemente deseado. Este es el mensaje. Cuando tú persigues la voluntad de Dios, cuando oras proféticamente para que la verdad profética sea cumplida en tu vida, en tu situación, en tu familia, en tu vecindario, en tu país, en el mundo, en Israel, cuando oras por estas cosas, encontrarás que Dios instruirá a sus ángeles para que ministren tu vida, para que te traigan madurez, crecimiento, revelación y tu vida sea muy diferente. Eso es lo que Daniel está experimentando. Dice, al inicio de tu oración y súplica salió la palabra y vine a declararte que tú eres grandemente deseado. Y para que entiendas la palabra y entiendas la visión. Es únicamente a través de la influencia angelical que podremos entender esta visión. Y por eso muy frecuentemente la gente malinterpreta esto y lo aplica para un tiempo al cual no le pertenece. Aquí, en esta porción de las Sagradas Escrituras, Dios nos está revelando verdades importantes con respecto a los últimos días. Noten lo que dice en el siguiente versículo. Daniel 9:24, donde se inicia, dice, en este verso 24 empieza una profecía muy especial. Usualmente si mencionas capítulo 9, Daniel 9, no piensa en esta poderosa oración que acabamos de ver, pero sí recuerdan esta profecía que es ahora con las 70 semanas de Daniel. Es probablemente una de las profecías más gloriosas en toda la Biblia. Nos habla y nos brinda una dispensación de tiempo para que Dios cumpla sus promesas. Nos habla de la crucifixión del Mesías, nos habla sobre cómo Dios lo iba a traer a este mundo y menciona varios eventos claves. Todo esto es revelado por una razón, para que podamos conocer la verdad y responder a esa verdad. Entendamos esto. Esta profecía vino a Daniel como un resultado de la oración. Y tú solo podrás entender esta profecía como resultado de tu propia oración. Solo podrás vivir de acuerdo a esta profecía, a estar preparado para ella, ser hallado fiel en medio de todo esto si permaneces fiel en la oración. Hay personas que enseñan que esta profecía no es relevante para la iglesia. Bien, déjame decirte que parte de ella lo es y parte de ella no lo es. Vamos a explorar algunos de los argumentos porque debemos ser justos. No podemos aceptar argumentos que nos gustan y de lo que creemos e ignorar y esconder o camuflar otros puntos de vista que también son legítimos. Esto no sería el proceder de una persona íntegra con mentalidad de justicia que sinceramente está buscando la verdad en vez de simplemente de justificar su propia opinión. La próxima semana, cuando empecemos este estudio de esta excitante profecía, espero que este estudio sea emocionante. Queremos estudiarlo de un par de vistas diferentes para que podamos entender cuál es la verdad de Dios. Porque como dije cuando iniciamos este mensaje, es por la verdad de Dios que somos hechos libres. ¿Y qué significa esta frase, hecho libre?
Muy sencillo. Ser hecho libre de la influencia de las ataduras del pecado para poder caminar en obediencia a Dios. La verdad de Dios, su verdad, su poder, su unción, siempre produdirán adoración en nuestras vidas. Adoración en palabras, en pensamientos y también en obras. Y solo cuando estamos viviendo una vida de adoración, que caminaremos en la verdad y cumpliremos la verdad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Algo realmente maravilloso. La gloria de Dios se manifestará a través de nosotros. Recordemos lo que dijo Pablo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, hablando sobre la redención, ustedes han sido comprados por precio. Eso es verdad. El precio que fue pagado, la mismísima sangre del Mesías. Hemos sido comprados con la sangre del Mesías y nos hemos convertido en un santuario, en un lugar donde el Espíritu de Dios habita. ¿Y qué se supone que hagamos? Glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y con el fin de lograr esto, ¿qué necesitamos? La profecía. Con mucha frecuencia, cuando la iglesia habla sobre profecía, hablan de las nuevas profecías. Vemos profecías en el Nuevo Testamento que no las estoy negando, pero cada vez que un profeta en el Nuevo Testamento dice algo, siempre coincide con una profecía del Antiguo Testamento, siempre. Entonces, cuando leemos a Pablo hacer énfasis en las profecías, esto busca comunicarnos la importancia no solo de la revelación. No se habla de nuevas revelaciones, sino revelaciones que nos dan entendimiento sobre las mismas revelaciones del Antiguo Testamento y de la manera como nosotros como creyentes apliquemos esa verdad en nuestra condición de personas llenas del Espíritu, veremos grandes oportunidades para servir a Dios, caminar con Él, ser usado por Él, glorificarlo a Él y ser de testimonio para otros. Podemos tener una vida muy emocionante cuando caminamos en el Espíritu, persiguiendo promesas proféticas y deseando adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estas cosas juntas nos dan o nos brindan la habilidad de ser usado y que Dios se manifieste en nosotros con su pueblo para sus propósitos y para su gloria. Es una maravillosa esperanza que tenemos por las Sagradas Escrituras y la unción del Espíritu Santo. Bien, espero que tú, aleluya, seas una persona llena del Espíritu Santo. Y si no lo eres, yo te invito a que conozcas a Jesús. Porque conociendo a Jesús y teniendo a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador, podrás tener el Espíritu Santo de Dios. Así que repite conmigo esta oración. Señor, en este día reconozco que soy un pecador, que nunca he hecho caso a las nuevas de salvación, al mensaje del Evangelio. Pero hoy he escuchado tu palabra y me arrepiento de mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Confieso que tú eres el Señor, mi Redentor, mi Salvador, delante del trono y delante de todos los hombres. Aleluya. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un instrumento de tu alabanza. Hazme un instrumento de adoración. Quiero esperarte y anhelarte fervientemente, porque anhelo que vengas pronto. Dios te bendiga, como dice el libro del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el Espíritu dicen ven. Aleluya. Sí, ven, Señor Jesús. Bendiciones. Que sea el Señor bendiciendo tu vida en esta hora de una manera especial. Que sea la paz del Señor Jesucristo que sobrepasa cualquier entendimiento sobre tu vida. Aleluya, Santo Cordero de Dios. En esta hora quiero hablarte sobre el tabernáculo de Dios. Este tabernáculo fue construido directamente por órdenes dadas de Dios a Moisés. Le dio las instrucciones de qué debería de usar, cuáles son los diámetros, la longitud, para que hicieran un lugar de sacrificio y de alabanzas para él. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. En Éxodo 25 podemos ver cómo Dios le dice a Moisés, que le dice al pueblo que le traigan sacrificios de ofrenda, que las personas empiecen a despojar de cosas para poder realizar este tabernáculo.
Moisés le dice al pueblo lo que tienen que hacer, ya las personas comienzan a dar tantas cosas que hubo un momento que Moisés le dijo que ya pararan de dar cosas porque ya tenían suficiente para comenzar a realizar esto. Nada fue hecho al azar en el tabernáculo de Dios. Todo fue hecho con un propósito de parte de Dios. Todo es espiritual. Todo tenía un motivo espiritual. Gloria a tu nombre, Jesús. Era un mapa celestial para que las personas vinieran y pudieran alabar y adorar el nombre de Dios. Ofrecer sacrificios. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Santo, las personas que construyeron este lugar no fueron arquitectos, fueron personas llenas del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo les decía lo que tenían que hacer, les dio sabiduría para poder realizar esto. También fue construido por materiales preciosos como piedras hermosas, lino fino, telas, pieles, oro, madera de acacia, entre otras cosas. Este lugar tenía 3 lugares espirituales. Uno era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era la parte de afuera que estaba cercada, donde estaba, gloria a tu nombre, Jesús, donde estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce, aleluya. El lugar santo era la primera cámara de la tienda que contenía el candelabro, los panes, el altar y el incienso, gloria a tu nombre. Y el lugar santísimo era donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por sus pecados y pedir perdón por el pecado del pueblo. Gloria a tu nombre. A este lugar es donde yo quiero entrar en esta hora. El tabernáculo de Dios es como decir lo que decimos ahora la iglesia, el templo de oración. El templo donde vamos y nos congregamos juntos como hermanos. Los atrios serían el lugar de la silla, el lugar santo sería ese espacio que hay entre las sillas y el altar, el lugar santísimo, que sería donde están los salmistas, adoradores, el que predica la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos 9:7. Gloria a tu nombre, Jesús. Y dice: pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, la cual él ofrecía por sí mismo y por la transgresión del pueblo. El sumo sacerdote entraba una vez al año allí para ofrecer sacrificios, pedir perdón por sus pecados y el perdón del pueblo. El sumo sacerdote estaba capacitado para entrar allí. Tenía vestiduras, estaba consagrado. Todo lo que él tenía, el pectoral, todas sus vestiduras eran consagradas. Todo tenía un simbolismo espiritual, por decirlo así, en el nombre de Jesús. El lugar fue construido por 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En esta hora yo quiero preguntarte en qué lugar te encuentras tú de tu oración o adoración. Si estás en los lugares santos, en el lugar santísimo, o estás en los atrios simplemente. Cuando Jesús muere, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, se ha partido por la mitad, y hoy tenemos entrada libre para adorarle con libertad, para entrar ante su presencia. Usted nota que cuando está orando hay niveles de oración que usted se siente diferente. Hay momentos donde usted siente que está en la presencia de Dios muy fuerte y hay momentos donde usted se siente donde no está tan fuerte en la presencia de Dios. Cuando usted está sintiendo que está en la presencia de Dios más fuerte, donde usted dice: oh, estoy tocando como que la gloria de Dios, estoy viendo, estoy sintiendo, el Señor me está hablando, puedo ver cómo se abren los libros de la Biblia en mi mente. Usted está en el lugar santísimo, aleluya. Hoy en día usted tiene entrada libre para adorarle. Hoy en día han profanado el término de adoración. Muchas personas creen que adorar solamente es ponerse en un púlpito, cantar alabanzas y ya está. Eso no es adorar, querido hermano. Eso es
cantar solamente, el adorarte acerca mucho más a la presencia de Dios. El adorar te permite entrar en el lugar santísimo, aleluya. El adorar rompe cadenas en el mundo espiritual. El adorar pudre yugos en el mundo espiritual. El adorar te lleva a un nivel espiritual muchísimo más alto. Hoy en día han profanado el altar de oración, han profanado el lugar santo. Le han dado entrada, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús, a personas donde ni siquiera están consagradas. Gloria a Dios santo, tu nombre. Aarón, por ser el sumo sacerdote y su descendencia, aleluya, las personas que estaban consagradas, las personas que podían entrar a ese lugar estaban consagradas para poder entrar allí, porque estaban en un momento donde si el sumo sacerdote pecaba, tenía un acto de pecado en su vida, podía morir en el acto. Hoy no, mi hermano, hoy usted tiene entrada libre ante el trono de la gracia. Usted tiene libre ante el trono de la gracia para adorarle con libertad al Señor. Hay muchos términos que se han utilizado, que se ven en la Biblia para poder adorar a Dios. Aleluya, que se ven desde hace mucho tiempo atrás el término de adoración. Está como lo es Barak, como es Abba, como es proscuneo. Venid, postrémonos ante la presencia del Señor para adorar su nombre. Aleluya. Quiero decirte en esta hora que tú puedes venir ante la presencia de Dios para derramar tu corazón delante de Él. Un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Un corazón, aleluya, donde Dios vea que de verdad tú quieres entregarle lo más profundo de tu corazón a Él. Donde tú le digas, Abba, heme aquí delante de tu presencia, quiero sentirte, quiero experimentar cosas nuevas, quiero entrar en ese lugar de adoración. Ese velo fue rasgado, hermano. Usted tiene entrada libre para poder adorarle, aleluya. Hoy las personas que dejan entrar, que dejan subir a los púlpitos para adorar, tienen que estar acreditados. Se preocupa más el ministro por lo que le puede dar de lo que es esa persona, de cómo está esa persona en su espiritualidad. Si de verdad lee la Biblia, si de verdad tiene una comunión íntima con Dios, si de verdad ese adorador, esa salmista se levanta en la madrugada a buscar de la presencia de Dios. Porque lo que tú eres en el altar, lo que tú digas en el altar es lo que tú le vas a ministrar al pueblo de Dios. Hoy en día los ministros solamente están preocupados en lo que le dé esa persona. Si canta bien, si toca bien el teclado, si toca bien la batería, si hace buena dinámica allá arriba, pero han dejado atrás esto, el corazón. No han entregado el corazón a Dios. No han hecho esos sacrificios que le pidió Dios que le dijera a Moisés que le diera sacrificios. Y eso es lo que demanda Dios en esta hora, sacrificio. Que sacrifiquemos nuestra hora de dormir para buscar de su presencia. Que sacrifiquemos el ir al trabajo con rapidez por levantarnos un poco antes y decir, Señor, aquí estoy, vengo a entregarte, vengo a darte mi desayuno, hoy me vengo a desayunar con tu palabra, hoy me vengo a desayunar unos cuantos capítulos de tu palabra, Señor, porque primeramente vengo a buscar de tu rostro, primeramente vengo a buscar de ti antes de las necesidades del mundo, aleluya. El Señor dice en su palabra, buscadme primeramente, aleluya, y las demás cosas vendrán por añadidura. A veces nos cuesta esas añadiduras. Gloria a Dios, aleluya. Nos cuesta buscar primeramente el rostro de Dios y luego esas añadiduras vendrán, aleluya. Santo tu nombre, Dios. Pero quiero decirte que estamos viviendo tiempos difíciles. Se escucha mucho de rumores de guerra. Gloria a tu nombre, Señor. El Maestro está a la puerta, aleluya. Vengamos ante su presencia buscándole con regocijo, con gozo. Mire, mi hermano, inquiétese a orar. Dígale al Espíritu Santo que le levante a orar. Que le levante el Espíritu Santo a orar, a buscar de su palabra, a buscar de su presencia, aleluya. A interceder por su prójimo. Aleluya, santo. Hay personas que necesitan que usted ore, que usted levante clamor por ello. Aleluya, santo tu nombre, Jehová Dios. Bendito eres. También podemos ver, aleluya, una historia muy importante en la Biblia. Relata en Hechos 16, 25, 26. La adoración oculta un gran poder, mi hermano.
Cuando Pablo y Silas adoraban en esa cárcel, aleluya, tan solo con adorar, esas cadenas fueron rotas en el mundo espiritual, aleluya. Esas cadenas se rompieron, aleluya. Usted en la adoración puede hacer cambios espirituales poderosos, mi hermano. Usted que me ve en esta hora, yo le aliento que tenga un nivel de adoración diferente, un nivel de intercesión diferente, un nivel de oración diferente, que el Señor quiere glorificarse en usted, el Señor quiere hacer grandes maravillas en usted, aleluya. La adoración no te puede limitar en el lugar donde estás. El lugar donde estás no te puede limitar a que le adores al Cordero de Dios, aleluya. Ellos estaban en un lugar muy feo, Pablo y Silas, aleluya. De seguro no tenían comodidades, de seguro no tenían comida muy rica, apetecible. El lugar era de seguro escalofriante, aleluya. No había suficiente luz, no había suficiente oxígeno, aleluya. No tenían un olor grato allí, pero aún así ellos adoraron y en el mundo espiritual rompieron, aleluya, los cerrojos de los cielos, aleluya, y fueron libertados. Santo tu nombre, Jehová Dios. Bendito el Cordero de Dios. Yo quiero decirte en esta hora que si ese lugar, aleluya, fue construido en 3 lugares que simplifican 3 niveles, aleluya. El primer lugar nada más podían entrar, aleluya, las personas que estaban allí cerca. El segundo lugar podría entrar unos sacerdotes de diferente rango. Y en el tercer lugar, aleluya, podría entrar el sumo sacerdote, aleluya, aleluya, santo tu nombre, el único que podía entrar allí. Pero ese velo, hermano, fue rasgado. Usted tiene entrada libre para poder adorarle al Cordero de Dios. Que usted pueda entrar, aleluya, con cánticos de alabanza, fruto de sus labios que confiesen que Él es Jehová Dios de los ejércitos, aleluya. Él es Yahweh Tesebaol, aleluya. Tenemos otra historia muy importante como lo fue David, aleluya, con Betsabé, aleluya, cuando él pecó, Padre de la gloria. Santo eres, Jesús. Él tenía cargas cuando codició a esa mujer y tuvo acto sexual con ella. Pero él vino ante la presencia de Dios, declaró sus pecados y su oración comenzó a fluir. Dios perdona tus pecados, aleluya. Él quiere limpiarte, Él quiere ponerte lino fino, vestido resplandeciente, aleluya. Santo tu nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Deja que el Espíritu Santo tenga que hacer lo que tenga que hacer en el momento de oración. Dedícale un tiempo a Dios. Denle un momento de adoración en las mañanas, un momento de intercesión, un momento de oración. Hay personas que necesitan que levanten un clamor por ellos. Aleluya, santo tu nombre, Dios bendito. Cuando tú tengas ese momento de intimidad con Dios, sabrás que el lugar que puedes entrar a ese lugar santísimo. Empieza por lo menos con 20 minutos y ya luego empezarás con 10 minutos más, luego con 10 minutos más, luego con 10 minutos más y así harás día tras día. Y verás cómo pasarán los minutos tan rápido que cuando verás ya tendrás 1 hora adorando a Dios, orando y buscando de su presencia. Te sentirás diferente. Verás cómo los libros de la Biblia se abren en tu mente. El Señor comenzará a hablarte, a decirte lo que tienes que hacer, cómo tienes que moverte. Aleluya, santo tu nombre, Dios bendito. Solo Dios puede hacerlo. Solo Él es el que puede hacerlo, querido hermano. Aleluya. Yo te invito que ese lugar donde te encuentras, en ese lugar donde estás, aleluya, en ese lugar de proceso, en ese lugar difícil, aleluya, santo tu nombre, Dios, que estás esperando la confirmación de algo, estás esperando que el Señor te hable para que puedas avanzar en algo que tú le estás pidiendo dirección. No, ve tú y entra a ese lugar santísimo donde Él quiere tener una conversación amena contigo, donde Él quiere hablarte, donde Él quiere decirte lo que tienes que hacer, aleluya, donde Él quiere llenarte más de su presencia, donde Él quiere capacitarte, aleluya, donde Él quiere formar armas espirituales en ti para que sepas cómo usarlas, desempeñarlas en el campo de guerra. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor santo eres, Jesús bendito. ¿Qué va a provocar todo esto en el mundo espiritual? ¿Qué va a provocar tu adoración a Dios en el mundo espiritual? ¿Qué va a provocar tu entrada en el lugar santísimo?
en ese tercer lugar que fue construido del arca de Dios. ¿Qué va a provocar? Hay liberación en el mundo espiritual, liberación en tu familia, liberación en tus hijos. Si tus hijos estaban caminando en el mundo de la droga, en el mundo del alcoholismo, si tus hijos están caminando en el mundo del lesbianismo, homosexualismo, ya no estar allí, porque tú estás ofreciendo ese sacrificio que pidió Dios, aleluya, una ofrenda agradable a Dios. Ven a ese lugar que tu adoración va a provocar liberación en el mundo espiritual, aleluya. Dios va a tratar con tu familia, Dios va a obrar de manera especial en tus hijos, aleluya. El trabajo que estás esperando, Dios lo va a ofrendar, aleluya. Dios va a abrir puertas de bendición, aleluya, para aquello que estás esperando, tal vez sea una casa, qué sé yo, tal vez sea la confirmación para un negocio, para poder servirle a Dios con más libertad y no estar arraigada a un horario laboral. El Señor puede hacerlo, aleluya, pero Él demanda de ti que entres a ese lugar santísimo, aleluya, que puedas entrar a ese lugar santísimo para que le adores, santo tu nombre. También tenemos una historia muy importante como fue la del rey Josafat, aleluya, santo tu nombre, aleluya. Esa la podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 20, 18, 21 y 22, santo tu nombre, aleluya. El rey Josafat escuchó que venían rumores de guerra, aleluya, que venían a su encuentro, y él envió personas delante, capacitadas, aleluya, para que colocaran el rostro en tierra, comenzaran a orar, a adorar, empezaron a entonar cánticos. Cuando ellos comenzaron a orar y a entonar cánticos, aleluya, bendito tu nombre, Jesús, el Señor comenzó a obrar. Los adversarios entre ellos mismos se mataron, aleluya, santo. Cuando ellos fueron a ver, todos estaban muertos. No había ninguno vivo. Ellos tomaron sus motines de guerra, sus provisiones, sus oros, y se lo han llevado. El Señor les ha dado la victoria. Cuando tú entras en ese lugar de oración, en ese lugar de adoración al Cordero de Dios, el Señor te da la victoria por el proceso que estés pasando. El Señor te da la victoria por el proceso que estés pasando, querido hermano, te lo digo nuevamente, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, aleluya. Su palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, aleluya. Santo Cordero de Dios. Él abre puertas que para muchas personas son imposibles cerrar. Él abre puertas, aleluya, que para muchas personas se les es imposible abrir. Gloria a tu nombre, Jesús. Solo Él abre las puertas necesarias que necesita, aleluya, santo. Pero Él demanda de ti que vengas a adorarle, que vengas a postrarse delante de su presencia, que vengas a su intimidad, aleluya, que Él quiere hablar contigo, mi hermano, en esta hora. Querida hermana que me escuchas, aleluya, Él quiere tener una intimidad contigo, aleluya, santo, quiere tener un acercamiento contigo. Él quiere tener un acercamiento contigo. El Maestro está a la puerta tocando, aleluya, santo. Y Él quiere que le abras la puerta en esta hora para tratar contigo. Usted lucha en el mundo espiritual con las cargas que tiene, aleluya. Es difícil entrar en estos lugares, en estos tres lugares, en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo, porque tiene una representación espiritual. En los atrios usted puede luchar con la carne, es difícil, aleluya. Cuando usted comienza a orar, a entrar en esa adoración, aleluya, la carne no quiere adorar, la carne no quiere hacer nada, aleluya, pero usted sométala, disciplina su cuerpo a orar, disciplina su cuerpo a buscar de la presencia de Dios para que pueda avanzar al siguiente nivel, aleluya, donde son tropiezos, donde puede ponerle el enemigo a usted para no poder llegar a ese segundo lugar. Y en el tercer lugar es donde usted va a sentir la presencia del Señor, donde el Espíritu Santo, aleluya, se va a manifestar en usted, aleluya, donde va a escuchar audiblemente la voz de Dios, donde sus ojos espirituales van a ser abiertos, donde sus oídos espirituales van a ser abiertos, donde sus lenguas son desatadas en el mundo espiritual, aleluya, para que usted pueda tener una conversación amena con el Padre, que eso es lo que desea el Padre, aleluya, que usted entre en ese lugar
lugar santísimo, pero tiene que disponer su corazón, aleluya, tiene que disponer su cuerpo, aleluya, tiene que someter a este cuerpo, aleluya, que es difícil que busque de la presencia de Dios porque no le gusta lo espiritual, aleluya, la oración, la adoración, aleluya, santo, no le gusta la carne, mi hermano, no le gusta. Pero usted dígale, carne, se sujeta en el nombre de Jesucristo, porque yo vengo a adorar al Cordero de Dios, aquel que murió por mí, aquel que me amó primero, aquel que te amó primero, aleluya. Él quiere que le busques en la intimidad. Él quiere que vengas a ese lugar santísimo para adorarle, para buscar de su presencia, porque quiere tener una conversación contigo, aleluya. Santo tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, bendito Dios. Sin más nada que agregar, mi hermano, en esta hora yo deseo en el nombre de Jesucristo, de verdad, que haya sido de bendición esta pequeña palabra que he traído para vosotros, aleluya. Que sea el Señor tratando con ustedes, que de verdad podamos rendirle un devocional al Señor diario, de poder traer sacrificios, aleluya. Ya el Cordero de Dios fue el sacrificio. Ya usted tiene entrada hoy libre ante el trono de la gracia. Usted tiene libre entrada ante el lugar santísimo. No se quede solamente en los atrios ni en el lugar santo. Aleluya. Avance hacia adelante. Avance. Prosiga la meta, que es verle la cara al Maestro, al Cordero de Dios. Aleluya. Y poder estar con Él. Bendito tu nombre. No importan los tropiezos que vengan. No importa cuán alto se levante la marea, aleluya. No importa cuánto ruja ese mar o cuánto el viento, sean fuertes los vientos, aleluya. Usted dígale al Señor que tome el control de su timón, de su barca, que lo va a llevar a puerto seguro, aleluya. El Cordero de Dios nunca te ha dejado ni te ha abandonado. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Santo y maravilloso eres, Cordero de Dios. Bendigo tu vida en esta hora. Al alto, al sublime, al que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Paz sea con todos ustedes. Amén. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.